El video me dio escalofríos. La sensación de inquietud era palpable, como si algo antiguo y poderoso estuviera observándonos desde las sombras. Conchas, aparentemente jaladas por una fuerza invisible, se movían de manera antinatural, desaparecían en el abismo negro del cenote. Era como si el agua misma estuviera viva, respirando y moviéndose con una voluntad propia. El sonido de una respiración pesada hacía eco desde las profundidades, resonando en nuestros oídos y aumentando la tensión, un recordatorio escalofriante de los misterios escondidos bajo la superficie. Cada burbuja de aire que exhalábamos parecía ser absorbida por la oscuridad. Este no era solo otra cueva submarina. Era un lugar cargado de historia y secretos. Era un portal a lo desconocido. Cada rincón oscuro parecía susurrar historias de tiempos antiguos. En el corazón de la península de Yucatán, un lugar lleno de mitos y leyendas, un descubrimiento reciente ha impactado a la comunidad arqueológica y ha cambiado nuestra comprensión de la historia, y ha despertado la imaginación en todo el mundo. La noticia se esparció rápidamente, atrayendo a expertos y curiosos por igual. Nuestro equipo, atraído por leyendas locales y rumores de un pozo sin fondo, llegó al sitio preparado para lo inesperado. Sabíamos que estábamos a punto de embarcarnos en una aventura única. Llegamos al sitio con equipos de última tecnología y un espíritu de exploración. Lo que encontramos, sin embargo, superó nuestras expectativas más salvajes. Lo que encontramos, sin embargo, superó nuestras expectativas más salvajes. A una asombrosa profundidad de 200 metros, mucho más allá del alcance de la exploración casual, yacía una colección de conchas como nunca antes habíamos visto. Cada una parecía contar una historia. Yacía una colección de conchas como nunca antes habíamos visto. Estas no eran simplemente restos de vida marina. Parecían colocadas deliberadamente, sugiriendo un propósito mucho más profundo. Era como si alguien, hace siglos, hubiera dejado un mensaje para nosotros. Parecían colocadas deliberadamente, sugiriendo un propósito mucho más profundo. La presencia de estas conchas tan adentro del cenote inmediatamente planteó preguntas. ¿Qué las pudo haber traído a este mundo oscuro y silencioso? ¿Fue obra de fuerzas naturales? ¿O estas conchas tenían un significado más profundo? ¿Colocadas allí por manos que hace mucho se convirtieron en polvo? Cada teoría que considerábamos parecía más fantástica que la anterior. ¿Colocadas allí por manos que hace mucho se convirtieron en polvo? Cuanto más explorábamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos a punto de descubrir una historia secreta. Cuanto más explorábamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos a punto de descubrir una historia secreta. Una historia susurrada por los antiguos mayas y grabada en las mismas paredes de esta tumba acuática. Esto era más que un hallazgo arqueológico. Era una línea directa a una civilización perdida en el tiempo. Cada descubrimiento nos acercaba más a entender los misterios de los mayas. Era una línea directa a una civilización perdida en el tiempo. Y así, con cada inmersión, nos adentramos más en el pasado, desentrañando los secretos que el cenote había guardado celosamente durante siglos. La península de Yucatán ha sido durante mucho tiempo un lugar de misterio e intriga. Sus vastas selvas y paisajes enigmáticos han capturado la imaginación de exploradores y arqueólogos por igual. Hogar de la antigua civilización maya, esta tierra está impregnada de historia, con ruinas que cuentan historias de un pasado glorioso. Sus selvas esconden los restos de grandes ciudades y sitios sagrados, lugares que alguna vez fueron centros de poder y espiritualidad. Los cenotes, pozos naturales que se encuentran en toda la región, eran de particular importancia para los mayas. Estos cuerpos de agua cristalina no solo eran fuentes vitales de agua, sino también lugares de profundo significado espiritual. Creían que estos portales acuáticos tenían un significado espiritual, sirviendo como puertas de entrada al inframundo y fuentes de agua vital. Los cenotes eran considerados sagrados, y muchos rituales y ceremonias se llevaban a cabo en sus profundidades. Nuestro equipo llegó al cenote recién descubierto armado con la última tecnología y sed de conocimiento. Estábamos decididos a desentrañar los secretos que este lugar escondía, con la esperanza de descubrir más sobre la vida y las creencias de los antiguos mayas.
Sabíamos que los mayas tenían una profunda conexión con estas cuevas submarinas, pero nada nos podría haber preparado para los secretos escondidos dentro de este cenote en particular. Cada inmersión nos acercaba más a desvelar los misterios de este mundo subacuático. El descubrimiento de las conchas a 200 metros fue solo el comienzo. Estas conchas, cuidadosamente colocadas, sugerían que el cenote había sido utilizado para rituales específicos, posiblemente ofrendas a los dioses. A medida que nos aventuramos más profundamente en el corazón del cenote, nuestras luces iluminaron más que solo formaciones geológicas. Revelaron un mundo oculto, lleno de artefactos y pistas sobre la vida de los mayas. Esparcidos entre las estalactitas y estalagmitas, había artefactos, fragmentos de cerámica, cuchillas de obsidiana y fragmentos de joyas de jade, cada uno contando una historia de un tiempo pasado. Todo apuntando a una época en que este inframundo acuático era un lugar de ritual y reverencia. Los artefactos encontrados nos dieron una visión única de las prácticas y creencias de los mayas. El aire se llenó de anticipación al darnos cuenta de la magnitud de nuestro descubrimiento. Cada nuevo hallazgo nos acercaba más a comprender la complejidad y la riqueza de la cultura maya. Estábamos siguiendo los pasos de los antiguos mayas, con acceso a secretos ocultos durante siglos. Cada inmersión era una ventana al pasado, revelando detalles que habían permanecido ocultos durante generaciones. El cenote ya no era solo una maravilla natural, era una cápsula del tiempo, preservando el pasado y ofreciéndonos un vistazo a un mundo perdido. Este descubrimiento no solo enriqueció nuestro conocimiento, sino que también nos conectó profundamente con la historia y el legado de los mayas. En 2018, un equipo de buzos que exploraba el cenote se topó con un descubrimiento escalofriante que conmocionó a la comunidad arqueológica. Este hallazgo no solo era inusual, sino que también ofrecía una ventana única al pasado. Escondidos en lo profundo de las cavernas sumergidas, encontraron los restos óseos de 7 individuos. Estos restos, preservados por el agua, contaban una historia olvidada. Estos no eran los huesos de víctimas de ahogamiento accidental. Estos individuos habían sido enterrados con reverencia y propósito. La disposición de los cuerpos y los objetos encontrados a su alrededor sugerían un ritual cuidadosamente planeado. Lo más sorprendente del descubrimiento fueron los cráneos. Cada uno mostraba evidencia de deformación craneal, una práctica común entre los antiguos mayas. Esta práctica no solo era un símbolo de belleza, sino también de identidad cultural. Esta modificación deliberada del cráneo, a menudo lograda mediante la atadura de la cabeza durante la infancia, se consideraba una marca de belleza y estatus social. Los mayas creían que la forma del cráneo podía influir en la personalidad y el destino de una persona. Un examen más detenido de los esqueletos reveló pistas más tentadoras. Los huesos estaban adornados con intrincadas joyas hechas de jade y obsidiana, lo que indica que estos individuos ocupaban un alto rango dentro de la sociedad maya. Estas joyas no solo eran decorativas, sino que también tenían un significado espiritual y social. La presencia de objetos ceremoniales encontrados cerca de los cuerpos, incluyendo vasijas de cerámica y cuchillas de obsidiana, solidificó aún más la teoría de que este era un lugar de sacrificio ritual. Estos objetos eran utilizados en ceremonias que buscaban conectar con los dioses y el más allá. El descubrimiento de estas 7 almas, cuyos restos parecen intactos por el tiempo, añadió una nueva capa de intriga al ya misterioso cenote. Este lugar, envuelto en leyendas y mitos, ahora tenía una historia aún más profunda que contar. ¿Quiénes eran estos individuos y qué los llevó a esta tumba acuática? ¿Fueron participantes voluntarios en un ritual sagrado o fueron víctimas de una práctica más siniestra? La verdad, enterrada bajo el agua, sigue siendo un enigma que los arqueólogos continúan desentrañando. Sección 4. Preservados por la Tierra, la ciencia del sueño eterno. La notable preservación de los esqueletos, sus rasgos esqueléticos en gran parte intactos después de siglos sumergidos, se puede atribuir a la composición química única del agua del cenote. Rica en minerales disueltos, particularmente azufre, el agua crea un ambiente hostil para las bacterias y microorganismos que normalmente descomponen la materia orgánica. Este fenómeno natural, a menudo denominado preservación por agua sulfurosa, se ha observado en otras partes del mundo donde existen condiciones geológicas similares. La alta concentración de azufre actúa como un conservante natural, inhibiendo el crecimiento de bacterias y deteniendo eficazmente el proceso de descomposición. En esencia, el cenote actúa como una cápsula del tiempo gigante. Su agua rica en azufre crea una barrera protectora alrededor de los restos óseos, protegiéndolos de los estragos del tiempo.
Esta notable preservación ofrece a los científicos y arqueólogos una oportunidad sin precedentes para estudiar los restos físicos de los antiguos mayas, descubriendo secretos sobre su dieta, salud y composición genética. El cenote, una vez un lugar de misterio y especulación, se ha convertido en un tesoro de datos científicos, sus secretos preservados por la misma tierra que los ocultó durante tanto tiempo. El estudio de estos restos bien conservados promete reescribir nuestra comprensión de los antiguos mayas y su relación con el mundo natural. Sección 5. Ecos de Xibalbá, leyendas mayas y el inframundo. El descubrimiento de restos humanos en las profundidades del cenote adquiere un significado aún más profundo cuando consideramos el sistema de creencias maya. Los antiguos mayas veían los cenotes no solo como fuentes de agua, sino como portales sagrados a Xibalbá, el inframundo gobernado por el dios de la muerte Apuch y sus siniestros compañeros. Xibalbá, a menudo descrito como un reino peligroso lleno de pruebas y tribulaciones, se creía que era el destino final de las almas después de la muerte. Abundan las leyendas de héroes valientes que se aventuraron en Xibalbá, enfrentando desafíos traicioneros y burlándose de deidades malévolas en su búsqueda de la inmortalidad. La presencia de restos humanos, particularmente aquellos que llevan las marcas de prácticas rituales, dentro de las profundidades del cenote, parece resonar con estas antiguas creencias. ¿Fueron estos individuos enviados a Xibalbá como ofrendas para apaciguar a los dioses? ¿O fueron elegidos para emprender un peligroso viaje a través del inframundo? La línea entre el mito y la realidad se difumina a medida que profundizamos en los misterios del cenote. La evidencia física, combinada con la rica mitología maya, pinta la imagen de una civilización profundamente conectada con el mundo espiritual, donde la vida y la muerte estaban inextricablemente entrelazadas.